Y bien, estamos con Carlos Brus, congresista reelecto, ¿no? ¿Por cuántas veces? No lo sé. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal? No, es mi segunda reelección. Ah, la segunda reelección, es decir, la tercera... el tercer periodo. Sí, así es. Claro. Bien, es uno de los pocos que se realiza en un congreso en el que pues la tasa de reelección es muy baja, ¿no? Muy baja. Y entonces la clase política tiene que reaprender todo el tiempo. Bueno, hay esta incertidumbre finalmente respecto de quién va a ser elegido. Bueno, es muy altamente probable que lo sea Pedro Pablo Kuczynski, pero los fujimoristas todavía alientan esperanzas en la medida en que falta llegar el voto del Brain, todas estas actas observadas, impugnadas, con errores y todo lo demás que según ellos en un 80% favorecerían a Keiko Fujimori. ¿Hay alguna posibilidad, a juicio de ustedes, de acuerdo a los cálculos que tienen ustedes, de que pudiera ganar Keiko Fujimori? Hemos hecho todos los escenarios, desde el más optimista al más pesimista. El más optimista dice que ganaríamos con una diferencia de 60.000 votos, el más pesimista con una diferencia de 30 y tantos mil votos, pero no hay forma que esto se revierta. La única forma que se revierta es que entre todas las actas observadas y las actas que faltan por llegar, el 80% de los votos sea a favor de Keiko Fujimori, inclusive del extranjero, cosa que no es posible. Las actas observadas tienen una distribución geográfica de todo el país. Pues son actas que tienen problemas matemáticos o sumas o no firmó el secretario. Entonces no hay ninguna razón por la cual esa acta tenga que ser de una región en particular. Es de toda la región del Perú. Y en el extranjero, de acuerdo a los dos conteos rápidos que han habido, nosotros hemos ganado en un conteo por 3 puntos de diferencia y en otro conteo por 5 puntos de diferencia. Entonces tampoco ahí hay ninguna razón para pensar de que hay un voto aluvional a nuestro adversario. Así que no hay forma. Eso del 80% no es tan cierto, ¿no? Están hablando de que si Keiko Fujimori ganara con 55, 53% en lo que queda, podría, digamos, ganaría con lo mínimo. No, no hay forma. No te olvides, Jaime, que lo que queda es 1 punto y... No, son 2%. No, 2%. 2.3% claro, de entonces sí, 2.4% de las actas. Si y no sé cuántos votos son esos, pero... Si ella obtuviera, no 53, Jaime, 60%, ya no puede revertir todo el 99% de votación que le ha dado ganador a Pedro Pablo. Pero en fin, nuestros adversarios tienen todo el derecho y además toda la razón de esperar hasta el final porque la diferencia es muy poca, ¿no? De acuerdo. Bueno, pero la pregunta es la misma que formulábamos ayer. Estos resultados prácticamente es un empate, digamos, habrá una diferencia de 30.000, 40.000, 50.000 votos, que es un empate. Es digamos, es la población de Barranco. Claro, así pues. Pedro Pablo Kuczynski sería presidente luego de un empate, pero en el Congreso Fuerza Popular tiene una mayoría, digamos, sumamente holgada. Entonces, de alguna manera, esto es una especie de mandato para el cogobierno, ¿no? Oye, ustedes han empatado, le hemos dado voto a los dos, y además el otro le hemos dado el Congreso, entonces pónganse de acuerdo. Es un mandato para el cogobierno. Ahora, el cogobierno me imagino que va a ser muy difícil, ¿no? Pero se necesita alguna clase de acuerdo. ¿Va a ser posible, se estaría pensando trabajar en un acuerdo político sobre, digamos, los puntos básicos? Sí, por dos razones. Primero, porque está el Perú por delante, y en segundo lugar, porque a ninguno de las dos agrupaciones nos conviene no lograr ese acuerdo, no sé si de cogobierno, pero por lo menos de cohabitación, de coentendimiento. No nos conviene, porque los dos defendemos un mismo modelo, y si ese modelo, por una desinteligencia, fracasa, no funciona, el péndulo de la política, tú bien conoces a dónde se va a ir en la siguiente elección, hacia la izquierda, donde Keiko ya no tendría ninguna opción. Así que no nos conviene a ninguno de los dos. Y yo creo que ellos lo entienden también así. Yo, con algunas expresiones que he podido escuchar en los periódicos de algunos de los fujimoristas más centrados o con la herida menos abierta, lo han entendido también, ¿no? Y se va a llevar a un tipo de desacuerdo. Ahora, si uno revisa los planes de gobierno de las dos agrupaciones, hay una serie de coincidencias en una serie de, digamos, de reformas que hay que hacer. Y entonces
ahí nomás estaría la lista de los puntos para un acuerdo político, un acuerdo de apoyo del Congreso a ciertas reformas, digamos, ¿no? Hay otros puntos en los que hay diferencias, aunque apuntan al mismo objetivo, pero los mecanismos que plantean son diferentes, ¿no? Pero entonces, en teoría, no debería ser muy difícil elaborar un listado de reformas y de cambios que hay que hacer. Se estaría pensando, lo que pasa es que todavía no salen pues los resultados finales, pero no hay encaminado ningún esfuerzo a buscar digamos, la formación de una especie de comisión para ponerse de acuerdo de una vez en elaborar una cosa así. Todavía no hemos llegado a eso. No ha pasado de algunas conversaciones en el pasillo con algunos congresistas fujimoristas. Y como te repito, de los más mesurados, entienden que vamos a tener que llegar a eso. Claro. Por supuesto, ese momento será después de que se cierre este tortuoso proceso del escrutinio. Pero, como te dije, nos conviene a los dos. Claro. Si no, ellos políticamente van a ser afectados, le conviene al país. Ahí hay nomás dos buenas razones para ponernos de acuerdo. Ahora, ¿qué condiciones, qué garantías tenemos de un lado o del otro para que se cumplan esto que ponemos en un papel? Se conversará. No creo que sea un cogobierno, no va a llegar a eso, no creo que ellos lo acepten, ni creo que nos parece que correcto que nosotros lo planteemos. Pero que haya puntos de vista en común sobre 3, 4 reformas, como tú bien mencionas, y que tengan ellos toda la libertad de fiscalizar al Ejecutivo, lo cual le va a hacer un gran favor al gobierno de PPK, que sea el gobierno más honesto y transparente que haya habido en la época democrática del país, sería un extraordinario activo, porque es algo de lo cual ha flaqueado todos los gobiernos que han venido después del fujimorismo. Así que eso, que tengan total libertad de fiscalizar, para eso están. Pero en lo que son leyes que nos llevan a avanzar al país para que todos los peruanos puedan recibir el beneficio de este modelo, estoy seguro de que contaremos con ellos. Porque hay algunas leyes, algunas de estas reformas que necesitan acuerdo político porque no son políticamente fáciles de implementar, precisamente. Un asunto que tiene que ver con su sector, con el que ha sido su sector, que no sé si volverá a ser su sector o no. No sé si va a ser usted ministro. No, nada de eso se ha hablado. Nada se ha hablado. Bueno, se necesita una reforma profunda del tema del agua potable, es decir, de las EPS, eso es un desastre. Es decir, año a año el Estado gasta como 3.000 millones de soles y no se soluciona para el agua potable. Se hacen obras que se abandonan, se paralizan, plantas de agua potable que no funcionan o plantas de tratamiento que no... El otro día hay un estudio de la SUNASC que de las 200 plantas de tratamiento existentes en el Perú, ninguna funciona. Sí. Es decir, se tira la plata, se la roban y aquí no pasa nada porque las empresas estas municipales de agua potable, todas son un desastre. Entonces esto requiere una reforma de verdad. Y eso no sé cómo se va a hacer. ¿Qué planteamiento tienen ustedes para eso? Porque, mira, Jaime, eso requiere pues el respaldo político. Y esto yo lo he conversado mucho con PPK y es algo del cual él le tiene pasión al tema, ¿no? Si dentro de 5 años algo quisiéramos ser recordados, es como el gobierno que en efecto mejoró todo el sistema de provisión de agua y desagüe y llegó, por lo menos, acercó al 100% de cobertura. Y no se trata, antes era el tema de que privaticemos, y se ha visto a nivel mundial que empresas privadas también han fracasado, al igual que empresas estatales también han fracasado. Y hay empresas estatales que han funcionado y funcionan muy bien. Aguas de Medellín en Colombia es un ejemplo de eficiencia. Y hay otras empresas estatales que han fracasado también. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la clave de éxito de una empresa? Que esté bien gerenciada. Entonces, sea público o privada, hay que buscar un sistema por el cual haya buena gerencia y que las EPS no sean el coto de casa para el alcalde que salió elegido y de la EPS paga toda su factura de la campaña que hizo y mete a todos sus amigotes. Eso es lo que ocurre. Claro, entonces eso es lo que hay que evitar. Ese es el tema central. Y en segundo lugar... Bueno, eso no podría ocurrir si la empresa fuera privada. Entonces, mira, pero en fin, no vamos a hablar de privatizar porque yo sé que esa es una palabra... pero fíjate... Es peor que el narcoestado, que cualquier cosa. Al final del gobierno de Toledo, Proinversión privatizó una empresa, que fue la primera, en Tumbes, y fue un desastre.
La empresa privada entró, entró problemas financieros, no pudo cumplir, un desastre. Hasta ahora tiene los problemas de Tumbes y Piura, de Tumbes, perdón, este problema de agua. Entonces, no es la panacea, pero sí es enfrentar ese tema con decisión política, con inversión, ¿no? Y alguna inversión el Estado tiene que hacer de todas maneras, pero asegurándose que tenga buena gerencia y que no sea plata tirada al vacío. Entre el gobierno de Humala y el gobierno de García, no sabes la punta de millones que se ha gastado en tema de agua y no se está mejorando el sistema en ninguna de las ciudades donde se ha hecho esas fuertes inversiones. Yo estaba viendo ahí como 10.000 millones de soles que se han gastado los últimos, los últimos... No más, 10.000 millones de dólares. Eso. De dólares en los últimos 10 años. ¿Dónde están? Así es. Se los han tirado. Es una fortuna y tú ves por todo el Perú obras que ya se terminaron y no entran en operación. Y no solo el Perú, aquí entonces nomás. El problema no es un problema de meter más plata. La primera plata que tiene que haber tendría que entrar a la reforma total del sistema de gestión del agua. Así es. ¿No? Gestión. Gestión. El tema es gestión, más importante que propiedad. Así es. Y en gestión tú puedes hacer contratos de gestión con empresas privadas, Así es. pero que la propiedad siga siendo estatal. Eso es una fórmula. Hay que ver caso por caso. Tampoco creo que hay que calcar un caso y hacerlo en todo el Perú. No, yo creo que hay situaciones distintas. Una empresa de agua, por ejemplo, que tiene más dificultad para obtener fuente de agua, como Ceapal, que tiene que traer agua del otro lado de la cordillera con túneles trasandino y todo lo demás, es distinto a una empresa EPS que tiene el río al costado y de ahí saca el agua. O sea, cuando tienes fuente de agua más fácil de obtener, es más sencillo el problema para resolverlo. A lo que es Ceapal, que inclusive el municipio no puede tener control de ella porque el municipio no tiene autoridad de irse hasta la otra región para sacar agua para traerla para Lima, cosa que tendría que hacer el gobierno nacional. Pero en fin, no hay un solo modelo de gestión para todas las empresas del Perú. Pero sí esperamos nosotros ser recordados como el gobierno que solucionó la problemática del agua del Perú. Pero, por ejemplo, dicen que una de las primeras medidas debería ser integrar en empresas regionales las mini empresas municipales que hay. Es una forma, para poder manejar por lo menos con cierta racionalidad todo. Y con una gerencia pues público-privada o no lo sé. Y empezar a usar tecnologías nuevas, Jaime, pues nosotros andamos con las tecnologías de los 70, que a un pueblito le falta agua. Tiéndase la línea de conducción de agua y tienes 40 kilómetros en un tubo que cuando termina de tenderlo alguien rompió el tubo y se quedó el pueblo sin agua. Ahora hay plantas desalinizadoras de agua que pum, instalas en el pueblo y tiene agua el día siguiente. Hay que saber manejarla también porque es un equipo que hay que dar mantenimiento. Cuesta un poquito más que las otras, sí, pero ¿cuánto te cuesta el tendido de 40 kilómetros de tubería más la coima, más el mantenimiento de esa tubería y todo lo demás? Entonces, Perú va a tener pronto la primera planta desalinizadora de agua, esperamos en el proyecto de Agua del Sur, y es una tecnología que tenemos que empezar a buscar y utilizar en toda la costa del Perú, y fácilmente te da agua a pueblos inmediatamente y sin gran inversión. Bueno, pero hemos puesto solamente un ejemplo de, digamos, un tipo de reforma que no va a ser fácil hacer, ¿no? Porque va a generar muchas resistencias. Pero en el cual... pero digamos, el objetivo es finalmente beneficiar a todos con agua potable. Si tú vas al Congreso, y yo he estado 10 años en el Congreso, y tú ves un ministro delante que te expone y le ves que tiene una visión de lo que va a hacer, tú por más oposición que sea, dice, bueno, vamos, le doy el voto a ver qué pasa. Y si lo hace mal, le caemos encima. Fue un poco lo que hizo el ministro Saavedra, y el ministro Saavedra, fíjate, no es que veamos ahorita logros de educación, sino todo lo que vemos es que por primera vez hay un ministro que tiene una visión de lo que hay que hacer, ¿no? Claro. Y le va a tomar unos años más, pero la tiene clara y hay un consenso al respecto. Es lo mismo en el caso de agua. Tenemos que ir, exponerle al Congreso la visión que tenemos en este tema, y estoy seguro que oposición y oficialismo todos apoyarán si ven que hay una propuesta solvente. Ahora, las heridas han sido muy fuertes, ¿no? Las cosas que se han dicho. Hoy día Marta Chávez decía que tendría que haber un pedido de disculpas por parte de Pedro Pablo Kuczynski o de Peruanos por el Cambio, porque se les ha dicho pues narcotraficantes, de ahí para abajo, ¿no? Ratera, es decir, realmente unos insultos que uno no hubiera podido imaginar en alguien como Pedro Pablo Kuczynski, pero tendría que pedir disculpas. Eso es, digamos, ¿van a pedir disculpas? Jaime, esta ha sido una campaña efectivamente mucho más agresiva de lo que nos hubiera gustado que fuera. La responsabilidad la tenemos los dos partidos que acabamos esto. No voy a repetir las cosas que le dijeron a Pedro Pablo del otro lado,
que van desde traidor a la patria hasta vende patria y todo lo demás, que ya no vale la pena recordar. Aquí, los que realmente son políticos y que tienen claro que lo importante es el Perú, tenemos que saber darle la vuelta a la página. Porque las acusaciones y los insultos fueron de los dos lados. Si queremos entramparnos recordando episodios que han pasado, entonces sabes que mejor no te metas a la política porque no es para ti, ¿no? Aquí lo que tienes que hacer es saber mirar el bosque y no detenerte en la rama. Entonces tenemos que pasar la página, tender puentes. Nos corresponde a nosotros, en el caso que se confirme que PPK es el próximo presidente del Perú, en acercarnos a conversar con ellos, por supuesto una vez que acabe este proceso de conteo, y empezar a plantear los temas que tenemos que plantear. Si tú no eres capaz de atender a una conversación de ese tipo, claro, entonces creo que entonces estás en el oficio equivocado, ¿no? Ahora, el otro tema que de alguna manera hemos venido mencionando es el de la, digamos, clarísima debilidad de un gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, no solamente porque no tiene ni de lejos mayoría, es decir, en fin, tiene más bien al frente una mayoría muy holgada de Fuerza Popular, sino que porque tampoco tiene partido, no tiene organización interna, no tiene congresistas que, digamos, en las provincias que de alguna manera pues puedan funcionar para hacer trabajo político interno. Entonces, tranquilamente este gobierno podría terminar presa de las estrategias de movilización política y social de la izquierda, ¿no es cierto? Podría terminar siendo un gobierno en ese sentido con mucho desorden social, con mucha conflictividad. Hoy día hay un artículo de Nelson Manrique, por ejemplo, que es uno de los ideólogos de la izquierda en la República, dice: no haber establecido ningún pacto con PPK y proclamar abiertamente que el objetivo de su apoyo era impedir que el fujimorismo tomara el poder, deja al Frente Amplio con las manos libres para cumplir con su objetivo de convertirse en la verdadera oposición popular, aquella que cuestiona la lógica del modelo de acumulación neoliberal que ambos candidatos representan, exigiendo cambios radicales. Una resistencia popular dirigida por un Frente Amplio que ha mostrado... Entonces ya están dadas las proclamaciones, eso es una especie de grito de guerra, ¿no? Pero es increíble, yo te elijo a ti porque sé que tú eres el más débil y entonces te voy a poder destruir más fácilmente. Eso es inconcebible para mí, pero eso es lo que ha ocurrido. ¿Cómo van a manejar eso? Mira, somos conscientes que en efecto el 50% que ha votado por nosotros, una parte votó por nosotros y por nuestras ideas, y otra parte votó en contra de nuestro adversario, y eso es claro. Que nosotros con ese mensaje seríamos muy tontos en cerrarnos a un gobierno solamente de nuestra agrupación y nada más que nosotros, porque tenemos claro que no somos ni siquiera el 50% que votó por nosotros. Entonces tenemos que ser un gobierno muy amplio. Eso está clarísimo, lo hemos dicho desde el día siguiente de la elección, y un gobierno que inclusive puede participar gente de izquierda. ¿Van a invitar al Frente Amplio a formar parte del gobierno? Frente Amplio, yo creo, ellos han mencionado que no van a participar, pero sí hay gente del entorno. Han anunciado que están en la oposición desde el primer día. Sí, pero yo he conversado con ellos, por ejemplo, en algunos temas en los cuales tenemos coincidencias: lucha contra la corrupción, derechos humanos y derechos civiles, defensa del medio ambiente. Yo suscribiría todo el plan de gobierno de ellos en esos temas. Por supuesto, el modelo económico discrepamos totalmente. Entonces, en eso podemos avanzar. Y hay una parte del modelo ambiental que ellos proponen que colisiona con el modelo económico. Hay partes, ¿no? Pero hay otra parte de defensa del medio ambiente que es importante. Bueno, claro que es importante. Y como futuro tenemos que verlo. Entonces, hay aspectos en los cuales se puede conversar con ellos y puede trabajar con ellos. Y hay gente que tiene la misma punto de vista, la misma ideología de ellos, que no son políticos, que son técnicos, que perfectamente podrían participar en un gobierno de Pedro Pablo. Igual que en el caso del fujimorismo. Hay gente de su entorno es más, hay más gente del entorno de ellos que tiene total coincidencia con nosotros en lo que se refiere al modelo económico. Entonces nosotros no haremos un gobierno cerrado de ninguna manera, va a ser un gobierno amplio, donde tengamos representación de todas aquellas personas que quieran trabajar por el Perú con tal que sean eficientes y honestas, y es la única condición. Y ya eso ya lo dijo PPK y eso es lo que vamos a hacer. Eso de alguna manera nos va a dar alguna apertura en lo que se refiere a la representación que un gobierno que Pedro Pablo Kuczynski va a presidir. Y obviamente en el Congreso conversaremos en función a cada tema, y nos va a tener que ser un gobierno muy dialogante. El primer ministro que PPK nombre va a tener que ser un hombre que sepa concertar de verdad, que sepa
tirar estos puentes y que va a gastar gran cantidad de su tiempo en estas conversaciones para hacer estos consensos. ¿Ya tienen alguna idea de quién puede ser o quiénes pueden ser? Porque ya no tenemos pues un Javier Pérez de Cuéllar, que fue la opción de Valentín Paniagua, ¿no? Una persona con la cual pues es imposible negarse a conversar, ¿no? Ya no hay nadie con ese nivel de capacidad de convocatoria, de concertación. ¿Tienen alguna idea? ¿Están buscando? Eso es algo todavía están aterrados con la posibilidad de no ser... Eso es algo que la única persona que puede anunciarlo es el propio PPK. Yo no puedo ni siquiera entrarle a ese tema, porque además no me corresponde, es el presidente el que lo nombra. Pero sí, yo creo que hay personas con las cuales nos han ayudado, han trabajado y hay personas que tienen una relación con PPK, quienes no voy a nombrar, que sí tendrían perfectamente ese perfil. Ah, caramba. Bueno, y por último, regresando al tema de la, digamos, dificultad, la falta de instrumentos políticos que tendría Peruanos por el Cambio o un gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en el interior del país, lo que facilitaría pues las estrategias de protesta social y todo lo demás. Ese tema específico, ¿cómo manejarlo? Mira, este es el segundo gobierno que me toca participar, porque me tocó... Toledo tuvo exactamente el mismo problema. Exacto, es lo que te iba a decir. Pasó exactamente lo mismo. No es que los congresistas hubieran sido una gran fuente de ayuda en cada región. El congresista de provincia, sobre todo, por alguna razón que no acabo de entender, porque si te das cuenta, los que somos reelegidos generalmente, la mayoría somos de Lima. En provincias es bien difícil la reelección del congresista, porque la gente cree que el congresista le hace la obra, le hace el colegio, y como no le hace, entonces ya no le votan por él. El congresista no suele ser un gran intermediario, digamos, con las regiones. Lo que sí tenemos que tener en el Perú es un verdadero sistema de inteligencia al servicio de la democracia, ¿no? Que no lo hay. Entonces, todo gobierno que conoce el servicio de inteligencia anda, chuponea a los Altao, chuponea a los Abruz, es una tontería eso. ¿Qué me chuponeas? Pregúntame si quieres lo que digo por teléfono y te lo cuento. No tienes que tomarte el trabajo de chuponear mi teléfono. Entonces, un servicio de inteligencia que te diga, oiga, estos problemas en esta región, por estas razones, por esta, y tiene esta persona que representa esto, y esto que el otro. Entonces, te entiendes mejor cuál es el problema de esa región, entiendes por qué la gente está protestando, porque la gente no es tonta, no protesta porque le nacen los forros a protestar. Sí, pueden haber agitadores, es verdad, pero si no hay un motivo, la gente no sale a las calles. Entonces, tienes que entender qué cosa está pasando ahí para buscar una solución. Hay gente que puede ser persuadida de que hay motivos que no son reales. Hay percepciones, digamos. Exacto. Entonces, pero tú como presidente tienes que estar informado de lo que está pasando para no cometer errores que han cometido presidentes en el pasado. Bueno, vamos a ver a quién nombrarán para manejar el servicio de inteligencia. Es un puesto clave, dices. Que dicho ese paso hay que reconstruir, porque el servicio de inteligencia ya no existe. Así es. ¿No? Así es. Bueno, para comenzar. Bueno, le han comprado un equipo de chuponeo. La plata que ha gastado un equipo de chuponeo que puede chuponear creo que 20.000 líneas telefónicas. 3.000 creo, 3.000. No, más. 10 o 20, ahorita no me acuerdo. Y no lo terminan de instalar y ya han capacitado un montón de gente que ya renunció al SIG y se ha ido a trabajar a las empresas privadas. Estos creen que la inteligencia es chuponear, ¿no? Sí, pues. Bueno, Carlos Cruz, muchas gracias por su participación en la hora N. Vamos a una